Dios los bendiga, bienvenidos a todos a este día de reunión de oración profética. Hemos comenzado esta primera reunión del mes de noviembre, ya estamos en la antesala del final de este año. Eh, Parece ayer que hemos comenzado los primeros 12 días de este año, donde con la cadena profética de una palabra para cada mes, iniciamos esperanzados este año. Yo creo que muchos podemos testificar que a lo largo del transcurrir de este año y a la altura del año en donde estamos ahora, sentimos que la vida nos cambió. Sentimos que hay cosas que Dios nos ha bendecido, nos ha permitido experimentar la respuesta de su voluntad en un sí. Hemos visto tratos, procesos, pero que nos han determinado. Así que toda persona que se siente que este año está llegando a su final, pero que hay cosas que le cambiaron para bien, Dios le ha permitido cosas, lo ha tratado, pero sobre todo hemos tenido la actitud que al principio de año se nos pedía que la mano de Dios iba a tratarnos y que Él pedía que no le resistamos, que dejemos que forme. Aunque queda un mes o 2 meses completos, aprovechemos estos últimos días del año para poder decir: Señor, perdona mi retraso, perdona mi postergación, pero aún quiero redimir estos días finales del año y quiero decir: Señor, trátame y no te voy a resistir, porque entendí que postergando no he avanzado nada. Pero aquel que ha dejado que la mano de Dios lo trate, ha entendido y aprendido una gran lección, que no importa aquello que Dios quiera hacer, siempre será bueno, siempre será agradable y siempre será perfecto. Así que durante estos jueves que estaremos en la reunión de oración profética, estaremos viendo, ya que la palabra de este mes es la mano del alfarero, una palabra que habla de restauración, de perfeccionamiento y aún de limpieza. Es el trabajo del alfarero con el barro. Así que, oyendo la voz, la palabra del Señor a través de la profeta Débora, he sido atraído que en lo que es la reunión de oración hablemos sobre un enfrentamiento de caracteres muy populares y tan determinantes, que son la humildad versus el orgullo. Así que quiero que me acompañes al primer texto que leeremos, abriendo esta serie de enseñanzas para orar. Está en Filipenses capítulo 4, verso 12 y 13. Quiero que leamos. Lo voy a hacer en la traducción más conocida, llamada Reina Valera 1960. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una traducción llamada Kadosh que dice en el texto, en el verso 13: y todo lo puedo porque Cristo me da el poder. Así que quiero que entiendas que la humildad te enseña a vivir cada temporada de la vida y te provee de la habilidad para seguir hasta la meta final. Cuando el apóstol Pablo afirma al principio del verso 12, al decir sé vivir humildemente, ese sé vivir es el fiel resultado de las enseñanzas que recibió a través de los procesos y las pruebas durante su vida. La actitud que el apóstol tomó ante los momentos de prueba, ante los momentos de procesos, ante los momentos de desafíos que la misma vida lo hacía transcurrir, fue un hombre que decidió aprender. Dice conmigo: decidió aprender. Porque lo único bueno que podemos sacar de las cosas difíciles de esta vida y aún de las veces en que hemos errado es un aprendizaje
de cómo no volver a tropezar con lo mismo. Pero terrible es el que aún erra y no aprende de su error y repite continuamente las mismas caídas. En la Biblia ya se lo llama a esa persona un transgresor, una persona que tiene el conocimiento de que esas actitudes están equivocadas, pero continúa adelante. Algo muy parecido a lo que es el necio, que es totalmente orgulloso. Si querés saber más sobre lo que es el orgullo, la necedad y la sabiduría, puedes estar pendiente a la serie de enseñanza en la reunión de jóvenes que estamos hablando sobre eso. La humildad se forma a través de la enseñanza. Cada vez que viene una enseñanza a mi vida, quiere decir que yo soy ignorante sobre eso, o que no tengo el conocimiento correcto sobre algo. Entonces la enseñanza siempre viene en una conducta de corregir o hacerme saber cómo hacerlo según el Señor. Cuando soy una persona receptible a la enseñanza, que no le muestro resistencia o excusas, es a través de esa actitud en que la humildad se forma. Porque estoy muy seguro que un tipo de conducta que es muy general en muchas personas es no dejar que otro más los guíe, o más bien no dejarse guiar por aquellos que no les dicen lo que les gusta. Pero quiero que entendamos que todos nosotros somos seres influenciables, porque siempre habrá alguien o varias personas en las cuales sus palabras o su carisma o su forma nos genera una cierta atracción para obedecer o afirmar o sujetarnos a eso. Así que nadie puede asegurar de que ninguna persona en la tierra le dice lo que tiene que hacer, porque siempre hay una que tiene tal acceso a nosotros, en donde nosotros le oímos y siempre tenemos la actitud de prestarle atención. Pero la enseñanza de la Escritura, la enseñanza que proviene del carácter de Cristo, es la única que forma la humildad para que los hijos de Dios podamos alcanzar aquello que Dios ha destinado. Porque la humildad es la virtud en el carácter de alguien que no pone resistencia al trato de Dios, sea cual sea. La humildad no se disfraza en una cabeza gacha, no se disfraza en alguien que se queda en silencio cuando le corregís. La humildad no se basa en esas actitudes, la humildad se basa en la obediencia. Cuando alguien obedece, y generalmente prontamente lo que se le indica, hay humildad en esa vida. Aún aquel que decide hasta modificar lo que tenía pensado hacer, o cómo hacerlo, o cuándo hacerlo, porque vino la palabra que le cambió todo el proyecto, y entonces hace caso. Aun cuando viene la palabra y le instruye a que hay cosas en su rutina que debe cambiar, también le hace caso. Aun cuando viene la palabra y le indica que hay cosas que debe modificar en su carácter, también le hace caso, porque en la obediencia es donde se forma la humildad. Por eso el apóstol afirma, dice, sé vivir humildemente. ¿Cómo sé? ¿Cómo alguien puede categorizar su vida, decir sé, aprendí, tengo el conocimiento de vivir humildemente? Esa palabra humildemente también se traduce como alguien a quien le abatieron el orgullo, alguien a quien lo despojaron de la altivez. Así que decir conmigo, para aprender la humildad, voy a ser abatido en el orgullo y despojado de la altivez. Y ahí tenemos que dar gracias a Dios, porque los Proverbios, libro de la sabiduría, describe que tanto el orgullo como la altivez son la antesala al quebrantamiento y a la caída. Así que si la humildad te despoja de la altivez y te abate el orgullo,
también te está liberando de las caídas y te está liberando de los quebrantos innecesarios y te está librando de las decisiones egoístas. Así que mientras somos formados en la humildad, a la vez estamos siendo bendecidos por ella. No olvidemos que la vida misma es la escuela de la fe. Lo mejor que puede hacer un alumno es preguntar cómo puede superar los desafíos que se le presentan. Por eso ahí es donde entra en acción la humildad, el ser abatido en el orgullo y despojado de la altivez. En forma ilustrativa, la humildad se explica que es como un terreno alto, elevado, bajarlo a un terreno más bajo. Algo muy elevado, bajarlo a un terreno menor. Acá no estamos hablando de condición material ni apariencia, estamos hablando de la condición del espíritu. Generalmente el espíritu que es visto como que se eleva por arriba de la regla es el altivo, es el orgulloso, es aquel que extiende las virtudes en una conducta equivocada. Pero el que tiene el espíritu humilde puede funcionar en sus virtudes sin nunca desenfocarse para que la tiene, que es para servir a los demás. Así que en la escuela de la vida es donde la fe se pone a prueba. Todo alumno que quiere salir aprobado preguntará cómo lograr enfrentar los desafíos que se le presenten. Y la respuesta del maestro es: mira, primeramente tenés que ser abatido en tu orgullo y tienes que ser despojado de la altivez, que son dos conductas que te van a llevar que repruebes en las pruebas. ¿Vieron? No sé si alguna vez se acuerdan, pero en las clases, en la escuela, cuando hay una enseñanza y la enseñanza empieza a ser explicada, que obviamente empieza a exponer que no sabemos algo y a algunos les parece muy difícil de entender, a otros más fácil, otros no prestan atención. Pero generalmente se manifiestan las conductas y los caracteres mientras la enseñanza se da. Entonces hay gente que se queja, que se enoja, hay gente que ya solamente porque no entendió algo ya decide abandonar, ni siquiera quiere poner esfuerzo para intentar aprender. Pero al fin y al cabo, todos esos berrinches que la gente puede hacer no va a evitarles que van a ser examinados, que van a ser puestos a prueba, y que si no han tenido la conducta de preguntar, de aprender, de tener la humildad, de prestar atención, de adquirir un nuevo conocimiento, de dejar de lado lo que no está bien y empezar a hacerlo de esa manera, son personas que van a reprobar, no importa el berrinche que ofrezcan al maestro. El maestro tiene su función de transmitir el conocimiento verdadero y correcto, y no va a ponerse a modificarlo porque a algún alumno no le guste lo que está oyendo o quiera hacerlo mucho más liviano porque es perezoso y no quiere estudiar. El maestro transmite ese conocimiento y los alumnos tienen que aprender a tomarlo y a sujetarse a eso. Así que si vos sos alguien que estás estudiando y estás últimamente en rebelión con tus maestros, te quiero decir que esa conducta está siendo llanamente orgullo. Está siendo orgullo, no querés aprender. Y te conviene que para ser un alumno aprobado, tener la humildad del aprendizaje y prestarle atención a lo que el maestro está comunicando. Es entonces donde todo terreno alto baja y es más bajo. Aún en el ministerio profético que a Juan el Bautista le dieron, Isaías profetizó que la voz en el desierto iba a ser una que iba a nivelar los terrenos, iba a limpiar, iba a bajar los terrenos altos, iba a limpiar las asperezas. Habla de nivelar los terrenos. Una vez enseñé sobre eso, son los distintos tipos de caracteres que en la profecía se nivelan, y todos tienen que ser nivelados al mismo, porque entonces dice que le preparan el camino al Señor.
cuando sos nivelado en tu conducta, lo que está pasando es la preparación para que el Señor se manifiesta a tu vida de una manera extraordinaria y única, así como lo fue su primera venida, como lo será su segunda venida, pero entre el medio que estamos nosotros, lo que es su presencia con nosotros. Por eso, la educación nos prepara, nos mantiene humildes para que entre, para que se manifieste el Rey de la Gloria. Por eso necesitamos la humildad, porque es en la humildad, en la disposición a ser personas modificadas en la conducta por la enseñanza de Cristo, es en las cuales Cristo habita, es en las cuales Cristo se manifiesta y es en las cuales Cristo se da a conocer, y son personas que experimentamos esa satisfacción del Señor. Son personas que sí tenemos deseos, sí tenemos proyectos, sí anhelamos cosas, sí queremos superarnos. Mientras pasa todo eso o mientras llegamos a todo eso, no nos amargamos en la espera, no nos quejamos en la espera, no envidiamos en la espera, sino que nos contentamos con Él, porque la humildad te hace tener esa conducta. Por eso, la escuela que gradúa, la escuela de la fe que gradúa corazones humildes, se dedica a través de sus enseñanzas a destruir el orgullo del corazón. Así que el que quiere vivir una vida realmente cristiana se va a encontrar con esta función profética de que le abatan el orgullo en el corazón y que lo despojen de la altivez cuando venga la enseñanza para forjar la humildad que necesitamos. Y lo hace a través de algunos ejemplos, te voy a dar, podés encontrar muchos más, pero estos son los que yo por lo tanto he visto más seguido. Por lo tanto, la escuela de la fe que gradúa corazones humildes les abate el orgullo, lo despoja la altivez. Generalmente lo hace a través de estas instrucciones: servir a los demás, ofrendar, perdonar, también pedir perdón, hacer bien a todos, principalmente a la familia de la fe, y cumplir lo prometido a través de la obediencia. Estas son algunas de las enseñanzas e instrucciones de la escuela de la fe para graduar a corazones humildes, corazones abatidos en el orgullo y despojados de la altivez, practicando el servir, el ofrendar, el perdonar, el pedir perdón, el hacer bien a todos, principalmente a las familias de la fe, y también el cumplir lo prometido a través de la obediencia. En otras palabras, te enseña a ser una persona de palabra, una persona que al decir su sí y su amén va a respetar el compromiso y el acuerdo. Una persona que no se sale de lo que ha prometido. Una persona, porque mi hermano, hay que tener humildad para cumplir lo prometido. Porque muchas veces prometemos y hacemos un pacto, una alianza, pero si esa persona hace algo que no me gusta a mí, o que no hace lo que yo quiero que haga, bajo orgullo rompemos el pacto, la alianza, la amistad, la relación, no queremos cumplir con nuestros compromisos, lo hacemos de mala gana. Eso es orgullo y manipulación. Pero el humilde, cuando se compromete y tiene pacto, va a cumplir su palabra, va a cumplir su parte, porque es un hombre o una mujer de palabra. Por eso esta escuela de fe que te enseña la humildad, te enseña a despojarte de toda conducta egoísta basada en tus propios deseos, para aprender a mirar a los demás como la oportunidad de ayudarlos y tratarlos como Dios nos ha tratado a nosotros. Por eso en esta primera enseñanza pídele a Dios que te forme la humildad en el corazón, para que aprendas a contentarte, mi querido hermano, sea cual sea tu situación, que encuentres el poder necesario para hacerlo, para que puedas seguir adelante. Te aseguro que si estás sintiendo que no podés continuar o que el desánimo ha aparecido en tu corazón, la verdadera razón, más allá que miremos
algún tipo de circunstancia la que pueda ser. La verdadera razón de sentirnos sin ánimo, sin fuerza, desganados o hasta incrédulos es porque hay orgullo en el corazón. Renuncia a él y abrázate a la humildad que enseña la palabra de Dios, y entonces vas a experimentar la libertad, la verdadera libertad. La humildad nos pone en libertad. Así conmigo, la humildad nos pone en libertad. El ser abatidos en el orgullo, ser despojado de la altivez, logra la libertad que ninguna otra autoridad nos puede dar. Porque muchas veces los grandes y principales opositores a los propósitos que Dios tiene con nosotros es nuestro orgullo. Es el orgullo. El orgullo que no le gusta obedecer, no le gusta sujetarse, no le gusta caminar bajo la instrucción, quiere hacer siempre lo que quiere y como quiere y cuando quiere. Es el gran opositor. Porque solamente el caminar en la obediencia, miren, es tan sencillo. La instrucción viene y a partir de ese momento empiezo a dedicar mi vida a vivir de esa manera. A modificar lo que tengo que modificar, a pedir perdón, a servir, a dejar el egoísmo, a creer que cada día Dios va a proveer lo que me haga falta, buscar primeramente su reino, pasar tiempo con el Señor, disfrutar lo que me ha dado mientras espero lo que estoy pidiendo. Eso te enseña la humildad. Te enseña a que no estás compitiendo con nadie. La humildad te enseña que nadie te está quitando ni robando nada. La humildad te enseña a que lo que tenés que alcanzar se trata de que mantengas la obediencia a lo que Dios te dice. Pero ¿cuántas veces se han oído mensajes espiritualizados, pero que han guiado a la gente a tomar la conducta lejana a la humildad? Porque le han dicho, alguien te robó tu sueño, alguien te quitó lo que era tuyo, alguien tomó lo que era tuyo, y la venganza, y son enseñanzas que yo les digo, no están formando a corazones humildes para que alcancen lo que Dios tiene para ellos. Están formando gente cómoda que jamás se esfuerza en nada y siempre cree que los demás tienen la obligación de darles, porque si no le dan, le están robando lo que es de ellos. Si no, mi hermano, la humildad te enseña como el cabestro del caballo, te enseña a poner la mirada adelante, no a tu izquierda ni a tu derecha, no a competir con nadie. Te voy a decir, nadie, ninguno de tus hermanos y ninguna otra persona es ladrón de lo que Dios te ha confiado. El único que puede multiplicar eso o perder eso por causa de la conducta sos vos mismo. Podés perderlo por orgulloso, por terco, por cabezadura, o podés multiplicarlo por obediente y podés ganar más bendiciones por mostrar fidelidad a lo que Dios te confió. Pero acá se trata de carácter, no se trata de mi tono de voz, no se trata de mis gestos, se trata del carácter, de lo que está forjado dentro mío, lo que va a ser que si eso se multiplica o si eso se pierde. Pero te quiero decir que la palabra de Dios, cada instrucción que viene, siempre me forma una cuota más de la humildad. Y cuanto más aprenda a no retrasar la obediencia, sino que cumpla fielmente lo que me están pidiendo, más humilde voy a ser, más abatido va a ser mi orgullo y más despojado de la altivez voy a ser. Y la Escritura promete que el Señor da abundante gracia al humilde, le da el favor, le da la bendición, le da el poder, le da lo que necesita para que alcance lo que Él mismo le ha dicho. Así que la mejor decisión que podemos tomar es caminar en humildad. Y además, para ir finalizando, para orar, además, la humildad
solo proviene porque estoy en yugo con Jesús. El yugo al que el Señor se refirió cuando habla, que dice que aprendamos de Él. Te dije, la humildad se aprende. Aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Que tomemos su yugo, porque es fácil y es ligera su carga. El yugo siempre era generalmente para dos personas: el maestro, el experimentado, y el alumno. Generalmente eran yugos que eran puestos sobre los bueyes, pero nunca iban dos bueyes maduros o dos bueyes jóvenes. Siempre iba el experimentado, que podría ser el maestro en este caso, el que sabía ir al ritmo, el que fue educado, el que aprendió, y el buey joven, el que no tiene la experiencia pero va a empezar a tenerla. Y la mejor enseñanza que el buey adulto le da al buey joven es hacerlo caminar a su ritmo. Quiero que prestes atención porque este es un rema en este momento. La mejor enseñanza para transmitirte el corazón, el maestro a su alumno, es enseñarle a caminar a su ritmo. Un ritmo que tiene mucho aprendizaje, mucho quebranto, muchas renuncias, muchas bendiciones. Enseñarle a andar a su ritmo. Por eso el buey más experimentado tiene la responsabilidad de ir en la dirección que le iba a enseñar al buey joven. La humildad que Jesús nos enseña y la mansedumbre que Él nos da solamente se forjará si nosotros caminamos a su ritmo. Si caminamos a la velocidad y a la manera en que Él quiere que hagamos. En otras palabras, la mejor decisión que tomamos es dejarnos que Él nos guíe. Dejarnos que Él nos guíe. Habrá momentos que dice espera y habrá momentos que dirá hazlo. Pasará un momento de ir tranquilo y un momento de acelerar, pero siempre es bueno, porque si es a su ritmo, siempre lograremos lo correcto y no perderemos la humildad, que es lo importante. Porque la palabra caminar, camino, en el original siempre te enseña que tiene que ver con la conducta de vivir y tiene que ver con la costumbre que tenemos. Así que cuando caminamos al ritmo de Él, tenemos la conducta y la costumbre de la humildad y la mansedumbre. Yo te quiero decir ahí donde estás, que la manera que la humildad venga no es porque lo digas, no es porque te parezcas humilde, no es porque quedes en silencio, no es por los gestos que hagas. Esas son cosas que se pueden disimular. Vas a ser y voy a ser humilde si camino primeramente en yugo con Él, quiere decir unido a Él. Y en segundo lugar, si le sigo el ritmo que Él me quiere llevar. Y yo creo que las veces que Dios nos ha hablado, enseñado, nos marcó el ritmo, nos marcó la velocidad, y ahora nos ha dicho 28 días, de los cuales ya a partir de hoy quedan 27 días para que termine noviembre, que Dios nos ha marcado. Caminen limpiándose, límpiense, preséntense delante de mí y expónganme sus debilidades y defectos y los voy a perfeccionar. Ahora el ritmo que Dios nos ha marcado a través de Jesús, el buey maduro, el buey principal. Saben que la letra hebrea Aleph, que es la primera letra hebrea del abecedario, significa o está representado por un buey, porque la letra Aleph significa liderazgo, fuerza. Y la escritura dice que el Señor es el primero, es el Aleph, es el líder, es la fuerza, es el que nos enseña, y Él es la Tau, que es la última letra del hebreo. En el griego se tradujo, Él es el alfa, la primera letra, y el omega, la última. Él es principio y fin. Él es el líder que está conmigo desde el principio, el que me enseña a caminar en humildad, y es el que está conmigo hasta el final, manteniéndome el ritmo.
Porque saben que cuando el buey no aprende a caminar al ritmo, ¿saben cómo lo educan? Con algo llamado aguijón. El aguijón era una parte final de toda la estructura del yugo, toda la parte final que tenía en la punta, un punzón. Y cuando el buey no aprendía a caminar o se oponía, el que iba detrás le apretaba el aguijón, lo hincaba y lo hacía enderezarse. Dos cosas: o aprendemos humildad por ir al ritmo de Jesús, o nos la van a enseñar a castigo. Yo elijo ir y aprenderla por seguir su ritmo a través de la enseñanza. Quiero que ahí donde estás, oremos al Señor. Quiero que oremos al Señor porque el Señor se merece. El Señor se merece que le ofrezcamos nuestro corazón. Por eso ahí ora conmigo, dile: Padre, en el nombre de Jesús. Señor, este es un mes de noviembre donde vienes a tratarnos y proféticamente dijiste mucho sacudimiento, mucho zarandeo. Esa fue la palabra que le diste a Pedro, tu discípulo que se volverían apóstol. Le dijiste: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo oré por ti para que tu fe no falte. Hay un propósito, Pedro, para que tú, después del zarandeo, seas afirmado. Quiero que regreses y quiero que confirmes a tus hermanos. Hace años estudié ese pasaje y lo que significaba es: Pedro, vas a abatirte, vas a entristecerte fuertemente en tu alma. Pedro no sabía que eso sería, porque lo negaría al Señor 3 veces y le dolería hasta el alma haberle fallado y sentido que le falló el Señor. Pero luego que el Señor lo levanta en ese caminar que le pregunta 3 veces si lo amaba, sanándole esa negación que él tuvo con él y afirmándolo en la amistad y el amor que tenían, Pedro es el que se levanta en Pentecostés confirmando a sus hermanos. Esa palabra significa que Pedro, después de ser abatido, porque Pedro, siento ahora la revelación que viene sobre mí, me dice el Señor, que la promesa que Pedro le hizo a Jesús en Getsemaní, de estar con él hasta el fin y aún prometerle que iría a la muerte con él, que fue la promesa que él no pudo cumplir porque se llenó de miedo y lo negó 3 veces, es porque Pedro prometió no basado en el amor, sino basado en su orgullo, porque él bajo orgullo creyó que no fallaría, pero se encontró con su humanidad, con sus miedos y falló. Y la amargura en su corazón fue el abatimiento a su orgullo, fue el ser despojado de la altivez que él tenía. Pero cuando Jesús lo restaura en esas conversaciones, en ese caminar, porque caminaron, y te enseñé recién que caminar con Jesús nos enseña su humildad, y Jesús lo restaura preguntándole 3 veces si lo amaba, y Pedro le dice que sí. Ahora lo que él sintió no fue el abatimiento, sino que fue el fuego, porque Jesús ahora le dijo que ciertamente él glorificaría su vida con la muerte que él sufriría. Ahora le dijo: Pedro, lo que me prometes estar conmigo y amarme, no lo estás haciendo en orgullo, lo estás haciendo en el amor que te estoy dando, lo estás haciendo en la humildad que te estoy dando. Por eso quiero decirte proféticamente que hay gente del otro lado que ha prometido cosas a Dios basadas en su orgullo, creyendo que no fallarían, creyendo que podrían en su fuerza, pero se han encontrado, y aún algunos se encontrarán, que por causa de miedos, temores, inseguridades, negarán al Señor y tristeza sentirán, pero el Señor te levantará de esa tristeza necesaria para enseñarte la humildad. Y ahora tus promesas, después de estos días de noviembre, tus promesas al Señor, si te dejas guiar y enseñar en la humildad, serán promesas que duren, promesas que se sostengan, promesas que cumplas, promesas basadas en el amor y en la humildad al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Ahí dile al Señor: Padre, no quiero prometerte basado en mi orgullo, creyendo que no fallaré. Oh, Shei, Prema, Halarama, Hey. Quiero prometerte basado en la humildad que me has enseñado. Porque el Señor dice ahora, me hace saber que es solo una promesa basada en humildad
la que se sostiene con el tiempo. Y Él nos prometió desde su humildad que estaría con nosotros hasta el fin y lo cumple. Él desde su humildad nos prometió que si le creemos y somos fieles nos salvará, y así lo hará. Ahora nuestras promesas a Él deben ser basadas en la humildad que Él nos enseña para que entonces permanezcamos. Padre, enséñanos este mes la humildad. Abate nuestro orgullo y despójanos de la altivez para prometerte y cumplir las promesas. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, dale gracias al Señor. Recuerda, iglesia, que este domingo nos encontramos en la reunión presencial. Estará la visita a un apóstol de México, así que todos vamos a recibirlo con amor y con fe a la palabra que Dios traiga. Nos estamos viendo y mantenete orando al Señor y busca la humildad. Dios te bendiga.